En mayo de 1997, llegué a casa después de mi último día de escuela y recibí una noticia desagradable. Pasaría mis vacaciones de verano en la granja del tío Jacob. Decir que estaba decepcionado sería quedarse corto. Quería pasar los días de brisa en la playa, respirando el aroma salado del océano mientras la arena dorada me calentaba la espalda. Quería dormir hasta el mediodía, libre del estridente timbre de mi despertador, antes de despertarme para devorar un tazón de cereales azucarados frente al televisor. Quería montar en bicicleta y beber limonada tranquilamente y releer todos mis libros favoritos. Pero para mí, el verano ahora significaba trabajo duro y un insufrible aburrimiento rural que hacía que sentarse en un pupitre escolar pareciera absolutamente emocionante en comparación. Fue inútil rogarle a mamá que me dejara quedarme en casa. Insistió que el tío Jacob estaba pasando por momentos difíciles y necesitaba ayuda para cuidar la granja, aunque fuera demasiado orgulloso para admitirlo. No tenemos más familiares vivos, y papá nos había dejado hace años, antes de finalmente decidir abandonar nuestras vidas por completo. Mamá no podía tomarse un día libre en su trabajo, por lo que la responsabilidad de ayudar al tío Jacob finalmente recayó sobre mí. Debo aclarar que no era que mi tío me disgustara en esencia. En realidad, me sentía bastante mal por él. Durante el último año, la vida del tío Jacob se había convertido en un doloroso ciclo de penurias y dolor. La tía Darcy había muerto de repente el verano anterior y, aunque él nunca había sido un hombre especialmente afable, su muerte lo había vuelto frío y distante. Su salud estaba decayendo, y el granero que antes se enorgullecía de sus cosechas, ahora tenía varios acres descuidados. No lo culpaba por haberme robado el verano. Sabía que no había sido idea suya y sospechaba que se sentía tan desanimado por el acuerdo como yo. Así que, a regañadientes, admití que mamá tenía razón. El tío Jacob necesitaba ayuda desesperadamente, y privarlo de ella sería inconcebible. Aún así, era imposible no sentir amargura cuando llegó junio y me encontraba en los campos de mi tío al amanecer. Mientras mis amigos tomaban el sol junto a la piscina y disfrutaban de las vacaciones familiares, yo me esforzaba por pasar el verano bajo el cielo abrasador. Todos los días mi camisa se empapaba tanto de sudor que se pegaba a mi dolorida espalda como una capa de piel húmeda. Mis brazos desnudos y la nuca pronto se quemaron hasta adquirir un tono rojizo furioso, antes de desprenderse más tarde en tiras que parecían pergaminos carnosos. Me salieron dolorosas ampollas a lo largo de las palmas de las manos, y por la noche me daba vueltas en la cama por el calor sofocante, maldiciendo la falta de aire acondicionado en la casa de campo. Mi sufrimiento era tan constante como el dolor que recorría mis miembros. No solo me sentía infeliz, detestaba todo lo relacionado con la granja, desde la pintura desconchada de las tablas del granero hasta el papel tapiz lleno de moho de la sucia casa del tío Jacob. Contaba con impaciencia los días que faltaban para que mi madre me viniera a rescatar de la triste existencia de mi tío y de su interminable lista de tareas. Una tarde lluviosa, el tío Jacob me concedió un respiro del trabajo y se retiró a su dormitorio. Todo esto alegando que el tiempo le había afectado la artritis. Yo sabía que simplemente quería estar solo. Mañana sería el cumpleaños de la tía Darcy, y la caja de mezclas para pastel amarillo, y las velas rosas que se encontraban sobre la encimera de su pequeña cocina indicaban que aún no había roto la rutina que había construido décadas de matrimonio. Agradecí por el respiro, pero no sabía qué hacer con el tiempo libre que me había regalado. El tío Jacob no tenía televisión, y yo no había traído ningún libro a la granja, porque mi mamá insistía que no tendría tiempo para leer. Escuché el sonido de los pasos de mi tío crujiendo contra el suelo de madera y su profundo suspiro mientras se metía a la cama.
cuando estaba seguro de que estaba dormido, crucé la habitación en silencio hasta donde colgaba su abrigo húmedo de un perchero. Metí la mano en los bolsillos y saqué con cuidado un juego de llaves y me dirigí hacia la habitación cerrada al final del pasillo. El tío Jacob me había mencionado de esta habitación solo una vez, cuando llegué por primera vez a la granja, y simplemente me dijo que era un viejo estudio del que no tenía por qué preocuparme. Me habían enseñado que fisgonear estaba mal, y me sentía un poco avergonzado incluso cuando deslicé la llave con la cerradura. Pero mantener a raya la terrible bestia del aburrimiento superó cualquier sentimiento de culpa. Así que después de unos segundos de vacilación fugaz, abrí la puerta con cuidado y entré. Mi primera reacción fue decepcionante. La habitación estaba cubierta de polvo. Había un escritorio, cortinas apolilladas combinadas con una alfombra raída, y una estantería casi vacía que contenían algunos volúmenes de tapa dura. Después de que pasara la ola inicial de decepción, decidí examinar la escasa selección de libros. Tomé uno del estante, me hundí en la silla destrozada y me quedé sin aliento cuando abrí el libro. Y vi docenas de anillos de boda caerse de su interior y esparcirse ruidosamente por el suelo. Me quedé helado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y esperé a que el tío Jacob entrara por la puerta para ver qué era lo que había hecho. Estaba tan asustado por la perspectiva de meterme en problemas que no fue hasta que pasaron varios minutos de tensión sin que apareciera mi tío que finalmente me invadió la confusión. ¿Por qué el tío Jacob tenía todos estos anillos de boda? Empecé a juntar los anillos a puñados para meterlos de nuevo en el libro hueco. Los anillos eran bandas de oro y plata, lisos o adornados con diamantes, envejecidos por años de matrimonio o resplandecientes como si se los hubieran arrancado de los dedos a los recién casados. Cada uno parecía una pieza de un extraño rompecabezas. Cuando devolví la novela hueca a su estante, otro pensamiento inquisitivo me invadió la mente. ¿Qué pasa con los otros libros? Me detuve, sin saber si realmente quería saber si contenían algo. La colección de anillos me había perturbado un poco, sobre todo la gran cantidad que había. Incluso consideré que tal vez la tía Darcy los había coleccionado antes de morir. Pero esa teoría no tenía sentido del todo. Muchos de los anillos parecían haber pertenecido a hombres, y eran demasiado grandes para sus frágiles dedos. Y el único anillo que vi usar el tío Jacob era el mismo que había usado durante todo su matrimonio. ¿Y por qué esconderlos en un libro hueco cuando había visto un joyero sobre la cómoda de la habitación del tío Jacob? Después de un momento de debate interno, la curiosidad prevaleció. Seleccioné otro volumen e inmediatamente me arrepentí de mi decisión. En el interior del núcleo arrancado del libro habían demasiados dientes humanos para haber salido de una sola boca. Algunos estaban partidos y dejaban al descubierto su vieja pulpa. Otros eran poco más que fragmentos irregulares y la mayoría estaban cubiertos de sangre. Se me revolvió el estómago al ver la carne podrida adherida a la raíz de un diente. Imaginé la agonía que había sufrido las bocas traumatizadas. Los nervios expuestos mientras les rompían los dientes y les extraían con saña. El sabor cobrizo de su propia sangre. Los restos afilados de las muelas destrozadas atravesándoles la lengua como clavos. La cabeza me daba vueltas y luché contra el deseo de vomitar sobre la alfombra deshilachada. Sé que debería haber hecho algo. Sé que debería haber buscado respuestas o haber confrontado a mi tío, no sé. Sé que debería haber estado más tranquilo y haber hecho cualquier otra cosa menos lo que hice a continuación.
Agarré otro volumen del estante, y esta vez se me resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre el suelo. Observé cómo el libro se abría y dejaba caer una pila de fotografías. Cuando me arrodillé para examinarlas, casi me caigo del susto. Me miraban fijamente unos rostros contorsionados en muecas de dolor indescriptible. Cada instantánea captaba un acto de brutalidad. Bocas abiertas gritaban en angustia mientras otras estaban selladas con tiras de cinta adhesiva. Miembros atados con cuerdas y contorsionados en posiciones antinaturales. Los ojos derramaban lágrimas o sangre, o a veces ambas cosas. El cabello y la ropa de las personas en las fotos estaban tan empapados de sangre que era poco probable que alguno de los fotografiados sobreviviera mucho después de que la cámara finalmente se quedara sin película. En una de las fotografías se veía un espejo colocado delante de una silla, probablemente dispuesto de modo que el cautivo pudiera presenciar su propia tortura a medida que ésta se desarrollaba. Había una persona sentada en la silla, con los brazos destrozados y amarrados con una cuerda anudada, mientras que en el reflejo de aquel espejo vi un rostro familiar. Una mano me apretó el hombro. No sabía lo que estaba haciendo, murmuró tristemente el tío Jacob con una voz grave, hasta que finalmente se había ido. El tío Jacob personalmente llamó a la policía. Encontraron más trofeos en el estudio, mechones de pelo atados con cintas, relojes y joyas de mujer, trozos de tela ensangrentados y una pequeña lata llena de uñas que tintinearon cuando la gente las recogió. Se excavó por toda la granja, pero nunca encontraron ni un solo hueso. Incluso después de todos estos años, nadie sabe qué pasó con los cuerpos de aquellas personas que fueron asesinadas ni por qué se cometieron estos actos tan brutales. La policía hizo que sus horribles baratijas fueran enviadas a un laboratorio forense, pero en su mayor parte, la identificación de las víctimas se redujo a la espantosa tarea de examinar minuciosamente la colección de fotografías. Una tarea que se volvió aún más espantosa cuando a las familias de las personas desaparecidas se les mostraron aquellas fotos. Al menos, aquellas que eran menos espantosas para que las confirmaran entre lágrimas. Varios de los fotografiados siguen sin ser identificados. Aún deben de haber personas que las extrañan, y es probable que pasen el resto de sus días sin saber qué fue de sus familiares desaparecidos, sin saber que tuvieron un final cruel y brutal a manos de un monstruo por razones que nunca entenderemos. A veces me pregunto si tal vez sea mejor así. Si las preguntas inquietantes y la falta de cierre son aún menos dolorosas que saber una verdad inimaginable. Una verdad desgarradora y sangrienta que esas fotos mostraban de manera tan espantosa. El tío Jacob fue interrogado. Su historia nunca cambió. Después de que la tía Darcy muriera, él se estaba preparando para vender la granja y mudarse a algún lado con menos recuerdos. Pero esos planes se detuvieron de manera horrible cuando encontró lo que ella había estado guardando en su estudio. El descubrimiento lo había dejado atado a la granja, ya que no tenía forma de saber si había más trofeos macabros escondidos en otras partes de sus acres, y no podía arriesgarse a que alguien los descubriera antes que él. Hasta el día de hoy, sigo sin entender por qué me permitió visitarlo, dado su miedo a que las atrocidades de mi tía salieran a la luz. Excepto que tal vez simplemente se había cansado de llevar la aplastante carga de sus crímenes. Afirmó no tener conocimiento de los asesinatos anteriores a la muerte de su esposa, y, por si sirve de algo, yo le creía.
La voz que me habló esa noche pertenecía a un alma cansada y rota que finalmente se había liberado de un secreto que lo estaba carcomiendo como un parásito. Sé que el tío Jacob se equivocó al mantener ocultas las pruebas en lugar de alertar a la policía sobre lo que había descubierto. Y sé que se equivocó al priorizar el recuerdo de la tía Darcy como una mujer amable y agradable por encima de la búsqueda de justicia para sus numerosas víctimas. Pero entiendo su razonamiento, aunque no esté de acuerdo con él. Perdió a la tía Darcy 2 veces, una cuando ella murió y otra cuando se dio cuenta de que en realidad nunca la había conocido. A las pocas semanas de su arresto, el tío Jacob sufrió un ataque cardíaco en su celda. No se hizo ningún funeral, y menos de un año después tuvimos que retirar la lápida que él y la tía Darcy compartían, después de que tanto vándalos como admiradores la profanaran repetidamente. Los pedazos de lápida, al igual que los cuerpos, fueron profanados por quienes querían llevarse a casa un poco de la tía Darcy, que por entonces era una figura célebre en ciertos círculos extraños. Mamá me puso en terapia intensiva y pasé el resto del verano en mi habitación, leyendo libro tras libro en un intento de evitar que mi mente se quedara en la granja. Sin embargo, no funcionó. Por la noche me quedaba despierto en la cama y pensaba en las fotografías hasta que mis oídos zumbaban con el imaginar de aquellos sonidos de gritos torturados. Pero las cosas mejoraron con el tiempo. Continué con la terapia y hoy soy un adulto feliz con su propia familia. Pero aunque las noches vívidas y sin dormir han sido cada vez menos en número con el paso de los años, todavía pienso a menudo en la granja del tío Jacob. Todos mis pensamientos se dirigen a la imagen del espejo, la última que vi antes de que el tío Jacob me la arrebatara con delicadeza y me guiara fuera de la habitación. Puedo recordar cada detalle como si lo hubiera visto apenas hace unos segundos. La tía Darcy mirándose en el reflejo, luciendo una sonrisa cruel con sus guantes brillando en un carmesí húmedo. En la silla a su lado, con los miembros atados con una cuerda anudada y el rostro totalmente cubierto por la sangre, estaba sentado mi padre. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Ahora, yendo directo a la historia, en lo personal sí me gustó bastante. Me gustó mucho lo que sería el plot twist ya yendo directamente hacia el final. Todo lo que tenía que ver con el padre desapareciendo, que la tía era la asesina y que no del todo su víctima de manera física, pero sí una de las personas que tuvo que cargar con los crímenes de la tía Darcy era su propio esposo, el tío Jacob, ya que uno podría imaginar que el asesino después de todo era el tío Jacob. Y me pareció un buen plot twist. Si tengo que tomarle algo negativo a la historia en general, siento que tal vez es bastante simple en ciertos aspectos y en cierta manera se puede sentir algo larga. Si hay detalles medio, por decir de una manera que entre un poco en lo edgy, como el hecho de que gente que idolatra a la tía Darcy por sus crímenes exhumen y se roben partes del cuerpo de ella o de las lápidas y todo eso. Aún así, es un detalle curioso porque si bien esto es ficción, en la vida real por alguna razón hay gente que idolatran de manera muy enfermiza a asesinos seriales de la vida real, así que es un detalle que sí podría pasar en nuestra vida real. Aún así, la creepypasta me gustó bastante, tiene ese toque de leyenda urbana que puedes escuchar del amigo de un amigo. Y sí, me gustó bastante, no sé qué les parecerá a ustedes. Pero, ¿a ti qué te pareció? Pueden comentarlo abajo en la caja de comentarios. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció,
que lo compartan con todos sus conocidos y denle al botón de suscripción a la campanilla que estarán por aquí abajo para que así no se pierdan de ninguno de los videos que se vayan subiendo a este canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a los canales de música utilizados para este video, los links a la historia original, igual que el crédito de autor, y los links a mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido SmileDead, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.